Señal directa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues existe una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión para que los mexicanos reciban 3,746 pesos mensuales como un apoyo principalmente para quienes se encuentran afectados en sus ingresos a causa de la pandemia COVID-19. Es una iniciativa que fue presentada por la diputada Laura Rojas y que ha ido sumando el apoyo y el aval de otros legisladores, entre los que se encuentra el diputado por Morena, Porfirio Muñoz Ledo. Para conocer su opinión al respecto, agradecemos el que nos haya tomado llamada el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. José Ángel, buenas tardes. Muchas gracias. Efectivamente, se trata de un escenario muy interesante en la Cámara de Diputados, porque la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso, que es la diputada Laura Rojas, y que es panista en su adscripción de partido, están planteando el ingreso único vital de 3,746 pesos para un periodo de 3 meses como una forma de enfrentar el escenario o un escenario muy complejo que tiene el país y que es aproximadamente un escenario en el que se está considerando que hay una pérdida de aproximadamente 700,000 empleos en este momento, 700,000 empleos formales. Aquí no estamos hablando del sector informal, que constituye también un porcentaje muy importante de la empleabilidad no oficial, pero empleabilidad que tienen los mexicanos. En ese sentido, una forma de intentar solventar la pérdida de ingresos de este sector de aproximadamente 700,000 empleos. Entonces se considera este proyecto de ingreso único habitual por 3,746 pesos y con una duración de 3 meses. Esto es muy importante porque es una forma de solventar para un cierto sector de la población que se ha visto poderosamente afectado la integración de un proyecto que viene también con una simpatía muy importante por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y entonces, bajo esa perspectiva, pues se va tratando de paliar de una forma el problema de ingreso de un cierto sector ciudadano. Ahora, este asunto es extraordinariamente interesante e importante de desarrollar. Sin embargo, deja de lado una problemática todavía más profunda y más compleja. Hasta este momento no ha habido el diseño de un planteamiento de una política económica sustentada en el país para tratar de abatir el problema que tiene que ver con toda la estructura económica, con toda la estructura productiva que en este momento se encuentra precisamente dentro de esa dimensión. Entonces, se hace una separación como si fuera un tema aparte, este asunto de la pérdida de empleo y de esos desempleados, que puede llegar a un número hasta este momento alrededor de 700,000 pesos, de 700,000 empleados, pero no está considerando el factor que es un factor de base, que es los sectores económicos, productivos, servicios, etcétera. Entonces, hasta este momento, esta medida es, como decía, un elemento paliativo que utiliza recursos que en este momento están determinándose en función del proyecto de austeridad republicana, el programa de ahorros, pero no estamos viendo una inyección importante sobre el escenario de la productividad que permita generar una cierta regularidad dentro de la perspectiva de, primero, de la actividad económica y segunda,
del sostenimiento de el sector de trabajadores que en este momento han perdido sus empleos, y entonces establecer una dinámica que permita generar una visión a largo plazo de la regularidad que se requiere dentro del país. Entonces, el escenario de este esquema pues es muy importante. Estamos hablando pues de 3,746 pesos durante 3 meses, y que es un proyecto en la Comisión Permanente apoyado por 95 diputados de 6 grupos parlamentarios, lo que habla de un consenso importante desde la perspectiva política en la en la sustentación de esta propuesta que en este momento está para su debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El gran tema, perdón doctor que le interrumpa, pues es que en efecto es una iniciativa interesante que parece sí vendría a resolver la situación de muchas familias que en estos momentos la están pasando mal porque no tienen ni siquiera garantizado un salario mínimo para salir adelante. Pero la pregunta es, ¿habrá recurso que alcance también para ello? Partiendo sobre todo de que ya algunas previsiones hablan de que el gobierno federal gastará casi 90% de los recursos para compensar boquetes fiscales de 2019 y 2020, lo cual indica que pues estamos ante un futuro agotamiento de los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, es decir, pues el país se está quedando sin dinero. ¿Sí alcanza? Ese es el gran reto que va a tener el gobierno federal, porque, como decía, al no establecer un proyecto que incentive y que establezca una reactivación de la economía puede darle una cierta estabilidad al empleo, y con el empleo también tiene una dimensión distinta y una proyección diferente en la renta de todo el sector profesional, es decir, la recaudación de impuestos puede tener una perspectiva diferente. Sin embargo, en este momento, estas políticas asistenciales, que son extraordinariamente importantes para las familias, no se ven hasta este momento correlacionadas con una política económica que permita proyectar cuál va a ser el escenario de una vez que concluya la emergencia sanitaria, restablezca las condiciones de la economía. Y efectivamente, yendo solamente sobre el esquema de los recursos que se obtienen por ahorros presupuestales, pues definitivamente va a haber un momento en que los ahorros serán inexistentes, y entonces estaremos frente a un escenario mucho más complejo que va a requerir la solicitud de la adquisición de una deuda de proporciones mayores, que va a solventar solamente esa parte asistencial. Aquí lo que hay que proyectar es el escenario de la productividad y el escenario de la perspectiva del sector económico del país para poder avanzar sobre el territorio de los equilibrios fiscales que se requieren para los próximos 2 o 3 años. Zacarías Castillo, la realidad de las cosas es que, bueno, es el peor momento para hablar de estos temas por la circunstancia que se está viviendo en el país y prácticamente a nivel global. Pero sí cabría recordar que lamentablemente nuestro país perdió mucho tiempo para llegar a decisiones relevantes en cuanto a garantizar los apoyos para sectores vulnerables, particularmente cuando se habla de que es de los pocos países de la OCDE que no cuentan, por ejemplo, con un seguro de desempleo. Es decir, esto es algo que sí debió haber previsto desde hace mucho tiempo y no se realizó. ¿Por qué? Bueno, cada uno de los gobiernos pasados tendrá sus propios argumentos y el actual también, ¿no? Sí, definitivamente ese es uno de los elementos que fortalecen, por ejemplo, en nuestra sociedad que tenemos con Estados Unidos y Canadá. El caso mexicano es un caso que presenta un desfase extraordinariamente importante en el tema del seguro del desempleo.
Entonces, efectivamente hay previsiones que no se han tomado históricamente, pero que tampoco se proyectaron en esta dimensión administrativa que tenemos ahora. De forma que lo que estamos tratando de resolver es el pasado, pero también el presente, respecto a cómo se van a establecer los equilibrios financieros, los equilibrios de recaudación fiscal, los equilibrios de proyección, sobre todo en este escenario en el que tenemos una contracción de la economía internacional, en que tenemos una contracción, aunque hay noticias alentadoras de un muy ligero pero prometedor repunte del petróleo, del precio del petróleo, que además el petróleo, que había sido un elemento que consolidaba mucho el escenario del manejo financiero de los gobiernos federales, y en este momento no está apoyando, sino al contrario, está absorbiendo recursos bastante importantes en el sostenimiento de esta estructura sobre todo de petróleos mexicanos. Entonces, efectivamente nos hemos encontrado ahora ante una situación que no se previó, que no estaba proyectada, con la gravedad con la que ahora hemos tenido con la pandemia, pero ciertamente implica una reflexión muy importante de una estructura que no es solamente la presidencia de la República, sino de un gabinete y de diferentes actores que deben intervenir en el mecanismo de la proyección del levantamiento económico del país, y que hasta este momento no se ve y no se perfila de manera clara este escenario. Doctor Armando Zacarías Castillo, como siempre, agradecidos, muy amable. Muchas gracias, muy buenas tardes y un saludo a la audiencia. Gracias, saludos. Es el doctor Armando Zacarías Castillo, jefe del Departamento de Estudios Políticos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Mire, con respecto a esta iniciativa de la diputada Laura Rojas, lo que llama la atención